Pedro is one of those guys that carries with him a toolbox that's designed for you. El hermano Pedro trae una caja de herramientas que ha sido diseñada para usted. It wasn't that many years ago as the Lord was really shifting him toward a more apostolic emphasis. Y no fue hace muchos años que el Señor lo empezó a guiar a un énfasis más apostólico. That we talked about those things because they were going into different nations and they were opening up principles of the kingdom. Y empezamos a hablar de esas cosas porque ellos estaban yendo a diferentes naciones, estaban abriendo cosas del evangelio. And you know, you can't just go in and touch a place when it's about the kingdom. Y no puedes nada más entrar a un lugar y nada más darle un toque a ese lugar cuando se trata del reino. Because part of the message of the kingdom is how we work together to advance God's purpose. Porque parte del mensaje del reino es cómo avanzamos juntos para ver los propósitos de Dios. So there's a building nature to it. Entonces hay una naturaleza de construcción. There's an unlocking nature to it. Una naturaleza para desatar. What did Paul say to the Corinthians? He said, I laid a foundation. ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo dijo a los corintios? He puesto un fundamento. As a master builder. Como un perito arquitecto. He laid a foundation. Él puso un fundamento. So he was a builder. Así que él era un constructor. And yet what we're building y lo que estamos construyendo is people. Es a la gente, estamos edificando gente. We're not building a brick and mortar. No estamos edificando un edificio de ladrillo. But part of the role of apostles is to help lay foundations. Pero parte del trabajo el papel de los apóstoles es poner un fundamento. Yes, for ministries. Sí, para ministerios. For churches. Para iglesias. Maybe to help lay foundations for entire nations to come into the fullness of what God desires. A lo mejor poner un fundamento para que naciones enteras puedan entrar a lo que Dios está diseñando. But another role that apostles play is to help us lay foundations for our own lives. Pero otra parte es que nos ayudan a poner un fundamento, a un cimiento para nuestra vida. I don't know how many of you have thought about that, but many of us have dreams that we don't know how to bring into the earth to cause it to manifest. Yo no sé cuántos han pensado en eso, pero muchos de nosotros tenemos sueños que no hemos podido ver cómo traerlos para que sean manifestados We have aquí en those la tierra. ideas, but we don't know how to put feet to those ideas. Tenemos esas ideas, pero no sabemos cómo ponerles pies. Maybe the Lord shared something with you when you were just a child and you've yet to see it come to pass. Y a lo mejor el Señor puso algo en tu vida desde que eras niño, y aún no lo has visto que se manifieste. So part of the role of apostolic leaders within a local church or a congregation Entonces parte del papel de los apóstoles en nuestras iglesias, en nuestra congregación local, is to help us discover the steps to move toward the dreams that God has given us. es ayudarnos a poner esos pasos, cómo dar esos pasos para llegar a eso que Dios nos ha puesto en nuestros sueños. That's how they work with us individually. Así es como trabajan ellos con nosotros de una But the manera individual. exciting thing is that some of the things God's called me to do, He's also called others to do as well. Y lo emocionante es que algunas de las cosas que Dios me ha llamado a mí a hacer, también ha llamado a otros a hacer lo mismo. So apostolic leaders also help us connect one to another. Así que apostólicamente entonces nos ayudan a cómo conectarnos unos con otros. You know, we have muscles and we have bones in our body. Usted sabe, tenemos músculos, tenemos huesos en nuestro cuerpo. But what is it that ties all those things together? Pero ¿qué es lo que las junta, amarra todas estas cosas? Joints and ligaments. Son las articulaciones, los ligamentos. So a big part of prophetic and apostolic ministry in laying a foundation is becoming the joints and ligaments for the body of Christ. Entonces parte importante, ¿verdad? Al poner este fundamento es volvernos esos ligamentos, esas articulaciones para el cuerpo de Cristo. They cause the whole entire arm to work together. Para que pueda el brazo poder trabajar junto todo él. So that we don't just have a finger working, we have the whole body working together
Para que no nada más tengamos un dedo ahí trabajando junto, pero todo el cuerpo trabajando junto. So when we asked them to come and join us for this trip, we knew that they would have something special for you. Y cuando los invitamos para venir a este viaje, sabíamos que ellos iban a tener algo especial para sus vidas. But he comes as a builder, so I want you taking notes and writing these things down. Y él viene como un constructor, así que yo quiero que usted esté tomando notas, ¿verdad? Esté How apuntando. does it apply to your life, specifically you, but also how does it apply to us corporately? Entonces, para saber cómo se va a aplicar estas verdades a nuestra vida en lo personal y también en lo corporal. Amen. All Amen. right, brother, come on up. Luis. Let's have some fun. Amen. Okay. All right. I hope you understand New York accent, huh? New York. Okay. All right. How is everybody doing today? Good? ¿Cómo están hoy? ¿Están bien? We're only halfway through the day. We're only halfway through the day. Vamos a la mitad del día. You know, that means that we have another half of His glory, of His fire, of so much more that He's doing. Y eso significa que tenemos otra mitad de su gloria, de su fuego y de todo lo que está haciendo Dios. Amen? Amén. Amen. All right. And like my brother Dave said, even if you fall asleep, you know what I'm saying, that's the soulish realm, but your spirit is still alive and receiving. Amen. Aunque algunos estén quedando dormidos, eso no significa que el Espíritu Santo no siga trabajando aquí con todos nosotros. Amen. I want to thank Dave and Lori for inviting us again. Quiero And agradecerle a David y a Lori por invitarnos, for the pastors here A los for inviting pastores. us. We've looked forward to this moment for a long time. hemos estado esperando este momento desde hace mucho And for all tiempo of you being here as well. y de estar aquí también. I think that Dave couldn't have given me any better introduction and set me up for where I'm going. Y creo que David no pudo haber hecho una mejor introducción y preparar para todo lo que va a pasar ahorita. So I thank you for that. Gracias, David. All right, I'm just going to jump in. You ready to have some fun? Entonces vamos a empezar. ¿Están listos para la diversión? Good. All right. You ready to exercise those joints, ligaments, and muscles? ¿Están listos para ejercitar esos huesos y ligamentos y articulaciones? Okay, all right. I'm going to talk about 3 different things today, and just briefly on each one of them, but I think that they're important for where we're at and what we're doing in this day and in this time. Y voy a hablar sobre 3 cosas específicas que creo que son muy importantes para lo que Dios está haciendo en este momento y en este lugar. First, I want to talk about a place or positioning. La primera cosa es un lugar o posicionarte. The second, I want to talk about your mind and your mindset. La segunda cosa de la que quiero hablar es su mente y su forma de pensar. And the third, I want to talk about time and fullness of time. Y la tercera, quiero hablar sobre tiempo y llenura del tiempo. Because they all relate to what's going on right here. Pero todo eso está relacionado con todo lo que está pasando aquí. They all relate to us individually, Está relacionado con nosotros individualmente and they all relate to us corporately. y está relacionado con todos corporalmente. Amen? Amén. I'm glad that I'm speaking to leaders and pastors and people that know the Lord. Me alegra estar hablando a pastores y a líderes y a gente que está en el Señor, Because then you'll know some of the scriptures that I'm going to go into, but you'll also be able to really receive this, and I believe that the Lord will quicken you. porque ustedes conocen ya la Escritura y están listos para recibir todo lo que Él va a hablar. Amen. I've been serving the Lord, just quick testimony because that could be very long, but I've been serving the Lord probably since 1998, 1999. 20 years. 20 right? years. 20 years. Just make it easy. 20 years. Pequeño testimonio nada más para antes de empezar. He estado en el Señor por 20 años. But it wasn't until about the last 5 or 6 years that the Lord really started taking me down this path where I'm going to go today. Y ha sido en los últimos 5 años cuando el Señor me ha tomado y me ha llevado. That He started taking me down this journey, down this Me ha path. estado llevando al siguiente nivel, a un siguiente viaje. And in this path, in this journey, it started breaking a lot of mindsets and a lot of things that I thought I knew. Y en este caminar ha estado rompiendo con muchas de mis maneras de pensar. And He started to lead me to this place, Y para empezar me trajo a este lugar and He started to break and renew my mindset.
y empezó a renovar mi manera de pensar and he started to show me about time and fullness of time. y empezó a enseñarme acerca del tiempo y la plenitud del tiempo. So I want to start off with a place. Entonces vamos a empezar con un lugar. There's a place that he's wanting to lead us. Hay un lugar al que Él nos quiere llevar. It's the reason why we're all here even today. Es la razón por la cual todos estamos aquí. Because we're following the Holy Spirit. Porque seguimos al Espíritu Santo, We're following what it is that he's revealing and showing us. seguimos lo que Él nos está revelando y nos está enseñando, And he's leading us as individuals and corporately to this place. y nos ha llevado individual y corporalmente a este lugar. How many know that when you were saved, you shifted from where you were to a new place? ¿Cuántos de ustedes saben que cuando fueron salvados, fueron cambiados From where you were Ah. to a new place. de lo que eran hacia un nuevo lugar? It says that all old things passed away and everything became new. Todas las cosas viejas quedaron atrás y todo es renovado y es nuevo. How many know that God is still doing new things? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios aún sigue haciendo cosas nuevas? He's still revealing new things. Sigue revelando cosas nuevas. And that's where it's brought us to this day today, Y eso es lo que nos ha traído hasta este lugar, to do what it is that he has planned for today. para hacer lo que Él planeaba que hiciéramos hoy. I want to talk about a place Quiero hablarles sobre un lugar that's not a title, que no es un título, that it's not it's not a title, it's not a physical place. no es un lugar físico, It's a position es una posición in him. en Él. We know that in Ephesians that it goes all through, especially at the very beginning, that we find ourselves in Christ. Sabemos en Efesios, en las primeras partes, nos dice que somos un cuerpo. We find ourselves in Christ. Nos encontramos en Cristo. It is a place that's found in him. Es un lugar que está en Él. It says that we could do all things through Christ who strengthens us, right? Y dice que podemos hacer todas las cosas en Cristo. So that means all these things are possible in him. Eso significa que todas las cosas son posibles en Él. It says that we can't do anything outside of him. Dice que no podemos hacer nada fuera de Él. So what he was teaching me was that I have to stay into this place called seated. Y lo que me estaba enseñando es, yo tengo que permanecer en este lugar, en ese lugar. What does it mean to be seated? ¿Qué significa estar sentado? It means to be seated in him. ¿Qué significa estar sentado en Él? The Bible talks about that we are seated with him or in him in heavenly places. La Biblia dice que estamos sentados en Él o estamos sentados con Él en los lugares celestiales. But so many times, like I said, before these last 5 years, I found myself trying to do things outside of him. Y yo en los últimos 20 años estuve intentando hacer cosas fuera de Él. Still as a Christian, Seguía siendo cristiano, as a believer, como un creyente. coming into church, going out of church, Venía a la iglesia, me iba a la iglesia, proclaiming, proclamaba, praising. adoraba. but when I left, I still tried to do things my own way. Pero cuando me iba, aún seguía tratando de hacer las cosas a mi manera. So he started to begin to teach me to stay in this place called seated. Entonces empecé a enseñarme a hacer esta cosa de estar sentado. It's a place where we could rest in him. Es un lugar donde nosotros descansamos en Él, When we talk about power, donde hablamos de poder, when we talk about healing, cuando hablamos de sanidad, when we talk about signs and wonders, cuando hablamos de milagros y prodigios, when we talk about fullness, cuando hablamos de plenitud, it's all found in this seat. todo se encuentra sentado en It Él. is all found in this place. Y todo se encuentra en ese lugar. It's a place called seated in him. Es un lugar sentado en Él. Amen? Amén. I know many of you have heard this before, but the reason I want to start off with this piece is because, like I said, there's a lot of times where we step out of what it is that he's doing and calling us to do. Yo sé que ustedes han escuchado esto anteriormente, pero es importante empezar en esta parte Where we step out of what he's called us to do. donde salimos de lo que Él está haciendo. You know, so then we find ourselves in a place. We find ourselves in a place not knowing. Nos encontramos en un lugar sin saberlo.
it says that we are to live by the Spirit, right? O sea, vivimos en el Espíritu And we need to be led by the Spirit, y right? vivimos guiados por el Espíritu, And those are the sons of God. Those Yes. are the children of God, correct? como hijos de Dios. That those are the children of God. Esos son los hijos de Dios. Okay. I'm trying to step slowly here. So I want you to understand what it is I'm saying. Ok, quiero que entiendan esto. Yeah. In this place, En este lugar, we move and live and have our being. nosotros nos movemos y vivimos la vida. So when he calls us to a place like this today, Y cuando Él nos llama a un lugar como este hoy, and he begins to reveal direction, y Él empieza a revelar dirección, and he begins to reveal his instructions and what he wants us to do, y empieza a revelar instrucción y lo que Él quiere que nosotros hagamos, his plan, his purpose, su plan, su propósito, we have to do it from a place in him. tenemos que hacerlo desde un lugar en Él. I know it sounds simple, Sé que suena bien simple, but sometimes we find ourselves outside of that place. pero muchas veces nos encontramos fuera de ese lugar. And you say, Pete, how do I know? Y ustedes pensarán, Pete, pero ¿cómo lo hago? Because sometimes I see so many times where we praise him, we come into the church, and then we go out, and when we experience trials and tribulations, we don't know what to do. Porque nosotros venimos a la iglesia y adoramos y nos encontramos en ese lugar, pero cuando salimos afuera y nos encontramos con tribulaciones y circunstancias, nos quedamos pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? He's wanting us to learn how to rest in this place. Él quiere enseñarnos a cómo luchar desde ese lugar. So whether inside or outside, Así que sin importar si estamos adentro o afuera, here or back home, aquí o en la casa, you are rested and moving in him. ustedes están descansando y moviéndose en Él. You are being led by him. Están siendo guiados por Él. Amen? Amén. Okay. Why is it so important that he says that we are to not be conformed to the world, but renewed in our mind? ¿Por qué es tan importante donde la Biblia dice que no nos dejemos llevar por las maneras del mundo, sino que renovemos nuestra mente? Because when we come into new life, our spirit becomes renewed, but a lot of times our habits, our mindsets remain the same. Porque cuando nos volvemos al Señor, nuestro espíritu es renovado, pero muchas veces conservamos costumbres o viejas maneras de pensar. We tend to bring the experiences of the past with us over here. Y tendemos a traer viejas experiencias del pasado con todo lo nuevo que estamos viviendo. We tend to bring the habits of the past with us over here into the new. Y tendemos a traer nuestros hábitos del pasado con lo nuevo que estamos haciendo. And the Lord is saying, I'm asking you to renew your mind. Y el Señor nos dice, yo te estoy pidiendo que renueves tu mente. The Bible says in Philippians that we are to have the same mind that is in Christ in us. La Biblia dice en Filipenses que tenemos la misma mentalidad de Cristo. That means that I should be thinking what he thinks. Eso significa que debería estar pensando lo que I Él está should be pensando. doing what he does. Debería estar haciendo lo que Él está haciendo. And we know that he only did what he saw the Father do. Y sabemos que Él hizo solamente lo que veía And he hacer only al said Padre. what he heard the Father say. Y Él hacía lo que escuchaba que su Padre le decía. So there's a renewing of the mind that he's asking for. Así que eso es una de las maneras de pensar que Él nos está pidiendo cambiar. That means be open to what it is that he's about to do that's new. Eso significa que estemos abiertos a todo lo que Él quiere hacer. All right, let me explain a little bit. Ok, déjenme explicarles algo. How many are praying for revival and have been praying for revival in our church and in our regions? ¿Cuántos de ustedes han estado orando por un avivamiento en su región? Come on, come on. It is the fire and power of the Holy Spirit, amen? Es el fuego y el poder del Espíritu Santo, amén. But when revival comes, Pero cuando viene el avivamiento, there's a reformation that comes after. viene una reafirmación que viene después. That reformation is a remolding or reforming from what was to what's new. Esa reformación es algo que va a reformar lo que estaba viejo por algo nuevo. We've seen it through history that every time that something new was revealed in the word has never changed. But every time we've seen something new, there was a reformation that came. There was a mindset that shifted. Hemos visto a lo largo de la historia que en la palabra no cambia, pero la palabra siempre trae una reforma. Y esa reforma siempre va a traer cambios. Amen. I believe what the Lord is doing is that He's reforming
us in this place. Yo creo que el Señor nos está reformando en ese lugar. He's brought us all here as one Su cuerpo como uno, to reform the way we think, para reformar la manera en la que pensamos. to know that we're one with Him Para saber, entender que somos uno con Él and one with each other. y uno con cada uno de That we nosotros. can move as one body Que podemos movernos como un solo cuerpo. in one spirit, in one mind, and one accord. En un solo espíritu, en una sola manera de pensar. Amen? Amén. Father. He's reforming. Está reformando. He began reforming the way I thought Está reformando la manera en la que yo pensaba. in the last 5 years. En los últimos 5 años. He started to begin to show me who I am in Him. Empezó enseñándome quién era yo realmente. And as I began to learn identity, Y cuando empecé a entender la identidad, and as I began to learn His love, y como cuando empecé a entender su amor, everything began to change for me. todo empezó a cambiar en mí. I began to see through new eyes. Empecé a ver las cosas con unos nuevos ojos. Every scripture that I read through new eyes. Cada escritura que yo leía la veía con nuevos ojos. And I understood that it wasn't just about me Y entendí que no era solamente sobre mí, or about my church o sobre mi iglesia, or my city, o mi ciudad, but it was about the body of Christ as a whole. pero era sobre el cuerpo de Cristo como un todo. I realized that it wasn't about me at all. Y entendí que no se trataba de mí para nada. That's why the word says, it's not I that live, but Christ that live in me. Es lo que dice la palabra, que no soy yo, sino la palabra de Cristo que vive en mí. Amen. Amen. Amén. So God is bringing us together in this day Entonces eso nos ha traído juntos en este día to do something major para hacer algo grande in our lives. en nuestras vidas. Not just individually, No solamente individualmente, but corporately as well. pero corporalmente también. But He's wanting us to know that we are one body. Pero como somos todos un solo cuerpo, We move as one unit, nos movemos como una sola unidad, like one army, como un ejército. and which He is the head and He is the general. Y hay generales y hay capitanes. Now we know that the Bible says that the government will be upon His shoulders, correct? Y- In Isaiah. En Isaías dice que el gobierno estará en los hombros. Meaning that Jesus is the head, correct? Jesús es la cabeza, ¿correcto? And we know that we're all the body of Y Christ. sabemos que Amen. todos somos el cuerpo de Cristo. So then, when He takes His government, it's resting on where? Entonces el gobierno está descansando ¿en dónde? On His shoulders. En sus hombros. His shoulders is part of the body, not part of the head. Los hombros son parte del cuerpo, no parte de la cabeza. So that means that He takes His authority. He takes His authority. Eso significa que Él toma esa autoridad, He takes His power. Él toma ese poder, He takes His ability. toma esa habilidad, And when we're connected to the head, y cuando nos conectamos a la cabeza, and when the body's being led by the head, y cuando el cuerpo está siendo guiado por la cabeza, that government is ruling and reigning. ese gobierno en los hombros está reinando y gobernando. We are actually carrying the lordship. Estamos cargando el señorío, We are actually carrying the headship. literalmente estamos cargando el señorío de Jesús, And we're actually carrying the glory and the government of the Lord. y estamos cargando la gloria y el gobierno del Señor. As an army, that's how we are to move. Como un ejército, así es como tenemos que movernos. That's why even though we're apart, in different areas. Así es como en diferentes partes, así es como es. I could be in Houston, Yo podría estar en Houston and you in whatever region that you live in, y en cualquier región en la que ustedes viven, and we're still one body. y seguimos siendo un cuerpo. We still function as one. Seguimos funcionando como uno. We're still subject to one. Estamos siendo sujetos a uno. How many know that to be a person of authority, ¿Cuántos de ustedes saben que siendo una persona de autoridad, you have to be a person under authority? tenemos que ser una persona bajo autoridad? Amen? Amén. So when we go back and we impart to disciples,
Así que cuando nosotros, cada uno de ustedes regrese y empiece a impartir con sus discípulos, when we part to our churches, cuando empecemos a impartir en nuestras iglesias, when we move and impart to our regions and our cities, cuando nos movamos y empecemos a compartir en nuestras ciudades y en nuestras regiones, we're moving as one. nos movemos como uno. We're being led by the head. Seguimos siendo guiados por la cabeza. Amen? Amén. Why did I say that I was going to talk about time and fullness of time? ¿Por qué dije que les iba a hablar sobre tiempo y llenura del tiempo? Because when we talk about moving in the prophetic, Porque cuando hablamos sobre movernos en lo profético, it's talking about something that is to come. estamos hablando de algo que viene, algo que va a pasar. That means that this day, Eso significa que este día, this time, este momento, God had already preordained. Dios ya lo había programado. He had already spoken. Él ya lo había hablado. He had already planned. Él ya lo había planeado. He had already set purpose in motion. Él ya había puesto y preparado propósitos para este momento. He had already revealed what was it that was coming. Él ya había revelado lo que iba a pasar en este momento. So we're standing here today with an expectation Así que estamos aquí con expectativas of what God has already spoken. de lo que Dios ya habló. Amen? Amén. I want to show you something. Quiero mostrarles algo. Isaiah 48, 3. Isaías 48, 48, 3. 3. This is a beautiful scripture to me Esa es una escritura muy bonita para mí, because it was one that was revealed by the Lord porque esto me lo reveló el Señor, that showed God as past, present, and future all in one verse. mostrando a Dios como pasado, presente y futuro, todo en uno. It also showed También me mostró a glimpse of how his prophetic works. un vistazo de las palabras proféticas. So I want to read it and then break it down a little bit. Así que se los voy a leer y después lo vamos a analizar. It starts off saying, I have declared the former things from the beginning. Dice, yo les anuncié con anterioridad lo que sucedería. They went forth from my mouth, Les dije todo eso y se lo hice saber. and I caused them to hear it. Actué de repente y todo eso sucedió. Suddenly I did them, and they came to pass. Actué de repente y todo eso sucedió. This is God talking about past, present, and future. Este es Dios hablando del pasado, presente y futuro. So he's saying, I declared the former things from the beginning. Dice, yo anuncié con anterioridad lo que sucedería. We know him as author and finisher. We know him as Alpha and Omega. Lo conocemos como el autor y consumador, como el alfa y el omega. That means he spoke the end from the beginning. Eso significa que él habló el final al principio. He said that they went forth from my mouth. Él dijo, esas palabras salieron de mi boca. He's talking about the word going forth. The word going forth. Él está hablando sobre la palabra que va hacia adelante. We know that the word is Jesus. Sabemos que la palabra es Jesús. Amen? Amén. It says, I cause my word to hear it. It says, they went forth from my mouth, my words, my declaration. Todo eso, les dije todo eso y se los hice saber. And I caused them to hear it. Él causó que yo pudiera escucharla. Right. He caused his word to hear the words that he declared. Él causó que yo pudiera escuchar la palabra que él declaró. And it says, at that time that it heard it, Y él dijo, suddenly que en el momento en que yo la escuché la palabra, de repente they came to pass. sucedió. What does that mean? ¿Qué significa eso? That means that when God speaks something from the beginning, he says, hey, on this day, Eso significa que cuando Dios habló algo desde el inicio, cuando Él dijo, en este día, I am declaring these things. estoy declarando estas cosas. Now those that are in the spirit or prophetic will hear those words in Christ, will hear that word. Y todos estos que estén en el Espíritu y sean proféticos y escuchen esa palabra, And when they hear that word and release that word, y cuando escuchen esa palabra y liberen esa palabra, suddenly they will come to pass. de repente va a suceder. I'm here to tell you that when we talk about a fullness of time, Yo estoy aquí para hablarles sobre la llenura del tiempo. that we talk about something that God has ordained for us here today, Cuando hablamos de que
que Dios ha hablado algo en el pasado para que sucediera hoy, from the beginning, desde el principio, that is good news. esa es las noticias, las nuevas, las That buenas is good nuevas. news, yes. That means that you didn't come for nothing, Eso significa que no han venido aquí por nada, that you came for a big deposit, de que vinieron aquí por un gran that depósito, God has something big for you de que Dios tiene algo bien grande para ustedes and for us as a group. y para todos nosotros como un grupo. Amen? Amén. We're moving through this weekend Nos estamos moviendo en este fin de semana, listening escuchando for what God has said and what he has declared. lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha declarado. I'm just going to keep smiling. Sigan this son gotta sonriendo. go. What has God declared? ¿Qué es lo que ha declarado Dios? We were talking about that we've let go of some of the things earlier. I think I've heard it earlier. That we let go of some of the things that God has spoken and dreams that we have. Dios ha hablado, lo hemos escuchado con anterioridad en este día, las cosas que ha hablado Dios. Right. So it's not to let them go. It's just waiting for a fullness of time for them. Y no es solamente dejarlo pasar, sino estar esperando la llenura de Dios. Every word that God has spoken and declared Cada palabra que Dios ha hablado y declarado will come to pass. va a suceder. It will not fall to the ground and be void. No ha dicho las palabras en vano. So what he's declared for today, Así que lo que Él ha declarado para este día, what he's declared over your lives, lo que Él ha declarado a nuestras vidas, what he's declared over your church lo que Él ha declarado para la iglesia, will not be void, no fue en vano, will come to pass. va a suceder. I believe that we're here today Yo creo que eso va a suceder este día. because by the Spirit of God, Porque por el Espíritu de Dios we have heard what he has declared, escuchamos lo que Él ha declarado, what he has declared to do today, lo que ha declarado hacer en este día, what he's wanting to do in our regions, lo que Él quiere hacer en nuestras regiones, what he's wanting to do in this time, lo que Él quiere hacer en este tiempo, and all of this that we need to do y todo lo que necesitamos hacer is release, declare, and follow that. es liberarlo, declararlo y seguirlo. Are you ready? ¿Están listos? Are you ready? ¿Listos? So many times Muchas veces we allow our circumstances and situations dejamos que las circunstancias y las situaciones to dictate what's going on in our lives dicten lo que sucede en nuestras vidas instead of the Spirit of God. en vez del Espíritu de Dios. Because so many times we allow the situations and circumstances Porque muchas veces dejamos que las circunstancias y las situaciones to speak louder. hablen más fuerte. Not in church though. No en la iglesia. In church we hear clearly. En la iglesia escuchamos bien clarito. All that stuff is outside. Todo lo que está afuera, We're free. somos libres de We're todo eso. praising. Estamos orando y adorando. But we go back to where we came from Pero cuando regresamos de donde venimos and we start listening to those things that are speaking louder. y empezamos a escuchar que esas cosas, esas circunstancias empiezan a hablar más fuerte. I believe what he's trying to say to me today Yo creo que Dios lo que quiere decir este día is that we can no longer listen to that to what's been louder in our lives. Lo que Él quiere es que dejemos de escuchar esas cosas, esas situaciones que han estado hablando más fuerte en nuestras vidas. We have to let the word of God and what he's declared Tenemos que dejar que la palabra de Dios y lo que Él ha estado declarando speak louder. hable más fuerte. Amen? Amén. I believe that we have to stop allowing the situation and circumstances to move us and sway us from what we know. Tenemos que empezar a dejar, a no permitir que las circunstancias y las situaciones nos quieran mover del lugar en donde estamos. Because we're people that don't just know of him. Porque no solamente somos gente que conocemos de Él, We're a people that know him, somos gente que lo conoce, that know him, que lo conoce, that has his image and his likeness. que tenemos su imagen y su semejanza. That means his character and his nature. Eso significa su carácter y su naturaleza. We know that God is love. Eh,
God is love. sabemos que Dios es amor That in being love, y que siendo amor it is an expression of who He is. y que el amor es una expresión de lo que Él es. We know that in 1 Corinthians it says that love is patient, love is kind. Sabemos que en Corintios dice el amor es paciente And it begins to define what love is. y empieza a definir lo que es el amor. Can you put yourself or your name in that spot ¿Ustedes podrían poner su nombre en ese lugar and say, Pete is patient, y Pete decir, is kind, Pete es paciente, Pete es amable, Pete keeps no record of wrongs? Pete no tiene remordimientos? Registro de lo malo. Why am I saying that? ¿Por qué estoy diciendo esto? Because it becomes a measure. It becomes a measure. Porque se transforma en una medida Or like a mirror o como un espejo to measure, is the love of God flowing through you? para medir si el amor de Dios está fluyendo a través de mí. When I began to do this 5 years ago, Cuando empecé a entender esto hace 5 años, it started to highlight the places where I wasn't being patient, where I wasn't being kind, where I wasn't moving in bearing all things. empecé a notar ciertas áreas en mi vida en donde no era paciente, en donde no era agradable, en donde estaba fallando en ciertas situaciones. And it wasn't until He started transforming me into that likeness. Y no fue hasta que Él empezó a transformarme con esa luz And I started surrendering to that transformation, y empecé a rendirme a esa transformación, to that reformation, para esa reformación. that He could reform me from what I was to who I am and to who He created me for. Y dejé que Él me reformara y me transformara de lo que era a lo que estoy siendo ahora y a lo que Él planeó que yo fuera. We know in Jeremiah He says that there's a plan and a purpose Sabemos que en Jeremías dice que Dios tiene un plan y un propósito for a future and a hope. por el futuro y esperanza. That's our promise. That's His promise to each one of you. Esa es la promesa de Dios para cada uno de ustedes. That should be moving you Eso es lo que nos debería estar moviendo. into that purpose, into that plan. Entrar a esa promesa, entrar a ese plan. Amen. Amén. Father, Padre, just give me a second. denme un segundo. You know, you think you're going to come in here and share something. ¿Sabes? Ustedes I piensan, think I'm going to come in here and share yo something. pensaba que iba a venir aquí y compartir algo. And it turns out to be a little bit different than what you think in your mind. Y resultó ser un poquito diferente a lo que tenía en mente. But I do know this. Pero yo sé esto. I do know that the assignment Sé que la asignación is what He wants to accomplish. es lo que es completar lo que Él quiere hacer hoy. And I know that to accomplish that assignment, Y sé que cumplir esta misión, we have to be open to it. tenemos que estar abiertos a eso. We have to understand that it's from Him. Tenemos que entender que es de Él, viene de Él. We have to understand that He will accomplish it. Tenemos que entender que Él lo va a completar. That it is His purpose, it is His plan. Que es su propósito y es su plan. I believe that He has big things for each one of you. Que yo creo que Él tiene grandes cosas para cada uno de ustedes. Not just because you're here, No solamente porque están aquí, because He's called you to it. sino porque Él los ha llamado a eso. He's put life in you. Él ha puesto vida en He's ustedes. put purpose in you. Él ha puesto propósito en ustedes. Amen? Amén. Fullness of time. Llenura del tiempo. Wow. Okay. I'm going to circle around while he's gathering himself for what he knows he has to bring forth to us. I'm gonna circle around. I'm going to come back to something he said earlier. Voy a regresar a algo, a lo que Pete dijo. When he was talking about being seated in him, Cuando él estaba hablando de estar sentado en él, it really affected me. eso realmente me afectó. And the Lord took me immediately to the scripture, I'm the vine, Y el Señor me llevó a una escritura you're the branches. en donde dice que somos la viña, If you remain in me, you will bear much fruit. que Él es la viña y nosotros somos la rama y que si permanecemos en Él,
daremos frutos. That place of being seated in Him, Ese lugar de estar sentado en Él it's a place of rest. es un lugar de descanso. That place of being in the vine, it's a place of rest because we're yielding to His strength. Y ese lugar de estar en la viña y nosotros siendo las ramas es un lugar de descanso. But this posture of us releasing ourselves to allow His strength to move through us is key for the days ahead. Pero esa postura de estar en descanso y permitir que Dios haga todo a través de nosotros Because that's where the supernatural lives. es muy importante para lo que está sucediendo ahorita porque That's where the supernatural exists. porque es donde todo lo sobrenatural existe. Because when we move in ourselves, He says, if you're not in me, you're going to be like a branch that withers and dies and bears no fruit. Porque si no nos movemos en Él, dice que somos como esas ramas que han sido cortadas de la viña y se tiran en el suelo y no sirven para nada. But taking it over to where Pete was going with the prophetic side of it in the fullness of times. I didn't understand. Going all the way over to the fullness of times and the prophetic. Yendo a la llenura del tiempo, viniendo de lo profético, Sometimes when we're seated in Him, a veces cuando estamos sentados en Él, He begins to declare things that are beyond our ability. empieza a declarar cosas que están mucho más lejos de nuestro entendimiento. And so we have to get out of our mind Así que tenemos que ir más allá de nuestra mente and begin to declare with Him, y empezar a declarar con Él, agree with Him estar de acuerdo con Él, what He wants to do. con lo que Él quiere hacer. That's being seated in Him and not just being seated in ourselves. Eso significa estar sentados en Él y no solamente estar sentados en nosotros mismos. We'll not see the greater works if we don't understand how to be seated in Him. No vamos a hacer cosas grandes si no entendemos cómo estar sentados en Él. And Jesus showed us that it was possible. Y Jesús nos mostró que todo es posible. In Luke 9:58, En Lucas 9, 17, 58, it says that foxes have dens. Foxes dice que las zorras have dens. tienen dientes. Tienen sus casas, sus guaridas. Yes. And birds have nests. Y las aves tienen sus nidos. But the Son of Man has no place to rest his head. Pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde descansar su cabeza. God is wanting us as his body Dios quiere que nosotros como su cuerpo to be a resting place for his head. estemos descansados en su cabeza. Will he find a place to rest his head upon you? Que encontremos un lugar donde Él pueda descansar su cabeza así en ti. We know that when Jesus was in the boat Sabemos que cuando Jesús estaba en el bote with his disciples going across the sea, y sus discípulos estaban across the yendo water, así a través del agua, came a big storm, vino una gran and tormenta the waves and the winds. y vienen los vientos bien fuertes. Those are trials and tribulations. Esas son las tribulaciones y las circunstancias. We know because our word tells us Sabemos que la palabra nos dice that Jesus was found sleeping in the boat. que Jesús estaba dormido en el bote. Maybe we need some winds and some waves, Tal vez necesitamos algunos vientos so we won't find some people sleeping in the church. para que encontremos que hay alguna gente que está dormida en la iglesia. I'm just kidding. Es una broma. But that's exactly what he's wanting us to do. Pero eso es exactamente lo que Él quiere que hagamos. He was showing us by example that in the middle of the storm, Nos está tomando como un ejemplo cuando estaba en medio de la tormenta, in the middle of the trial and tribulation, en el medio de las pruebas y las tribulaciones, you could rest, pueden descansar and that you could rest in him. y puedes descansar en Él. Amen? Amén. Right after that, he just stood up, he got up, and he calmed the storms. He said, peace, be still. Y entonces Él nada más se despertó, se levantó y le dijo a la tormenta, cálmate, y la tormenta se calmó. And I've had people tell me, oh, that's because he's Jesus, he's God. Y la gente me dice, pues es que es Jesús, Él es Dios. And I told them, no. Y yo les digo, no. I said, that's because that's Jesus as a man
Y yo les digo, no, porque eso es Jesús como un hombre filled with the Spirit of God, lleno del Espíritu de Dios. was able to rest in that position. Él fue capaz por eso de estar descansando en ese lugar. How do I know that he did it as a man and as an example for us? ¿Cómo sé que lo hizo así como un ejemplo para nosotros? Because the Bible says that God neither sleeps nor slumbers. The Bible says that God neither Porque la sleeps Biblia dice que Dios no necesita dormir or slumbers. o descansar. That means that he was found sleeping in the boat. Y la Biblia dice que Jesús estaba dormido en el bote. That meant in his humanity, Eso significa que Él estaba en su filled humanidad, with the Spirit of God, lleno del Espíritu de Dios, with waves and winds con los vientos bien fuertes, that everyone else thought was going to kill him. que todos pensaban que esos vientos los iban a matar. He was in a place of rest. Él estaba en un lugar de descanso. He is wanting us to move Y Él quiere que nosotros nos movamos in that same place, en el mismo lugar, in that same seat in him. en el mismo estar sentado en Él. It's a place of rest. Es un lugar de descanso. It doesn't mean we don't do anything. No significa que no tenemos que hacer nada. It means we do everything Eso significa que tenemos que hacer todo in him, en Él, through him. a través de Él. Amen. Amén. I'm here to tell you Estoy aquí para decirles that we're like that boat que nosotros somos como ese bote, in the middle of the storm with waves en medio de la tormenta, con vientos and winds. y vientos. But Jesus is inside Pero Jesús está dentro and he is not worried. y Él no está preocupado. I don't even know how to say he's not tripping. He is not worried. He is Él not no está concerned. preocupado, Él ni siquiera está preocupado por nada. He's resting. Él está descansando. But the other members, Pero los otros miembros, our soul, our mind, our emotions, nuestra alma, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, they're saying this situation's going to take me out. están diciendo, esta situación me va a matar. And he's trying to show us in that place Y Él está tratando de mostrarnos en ese lugar that in him there's rest, que en Él hay descanso, that there's purpose, there was purpose to go across. que hay propósito, que hay propósito para seguir adelante. Because he only did what he saw the Father do. Porque Él solamente hacía lo que veía hacer al Padre. That means that he was following the Spirit of God Eso significa que Él estaba siguiendo al to Espíritu de say Dios go, to say go, para decir ve, to say do, para hacer haz, to say be. para decir ser, sé. Amen? Amén. We have to get the rest of the members Tenemos que hacer que el resto de los miembros on that boat en este bote to understand this place in him, entiendan que este lugar en Él, this place seated in him, este lugar estar sentado en Él, this rest in him descansando en Él, that gives us the ability nos da la habilidad to overcome, de superar, to do, de hacer, to move and have our being. de movernos. Why? Because Jesus said that in this world ¿Por qué? Porque Jesús dijo que en este mundo you will have trials and tribulation. van a tener pruebas y tribulación. But do not be concerned, do not be dismayed. Pero no se preocupen, no se desanimen. I have overcome the world. Yo he superado todas esas pruebas. That means he's not asking us to worry about these things. Eso no significa que no nos preocupemos por todas esas cosas. Why am I plowing here? Why am I plowing here? Why am I camping out here? ¿Por qué Why am I estoy saying aquí? these ¿Por qué things? estoy aquí sentado? ¿Por qué estoy aquí parado diciendo estas cosas? Because most of the times it's the situations and the circumstances Porque muchas veces son las circunstancias y las situaciones that distract us que nos distraen from what God is trying to do and what he's showing us. de lo que Dios está tratando de hacer y lo que Dios está tratando de mostrarnos. So I'm trying to teach us to stay in a place Entonces lo que estoy tratando de enseñarles es permanecer en ese lugar where we're seeing, donde vemos, we're hearing, donde escuchamos and we're doing y hacemos as he's leading us lo que Él nos está guiando a hacer, through every situation, con cada situación, through every circumstance. con cada circunstancia. Do you hear what I'm saying? ¿Escuchan lo que estoy diciendo? I want you to get this. Quiero que entiendan esto. Because it isn't that we don't love the Lord.
It isn't that we don't love the Lord. Porque no es que no amemos al Señor, It isn't that we don't know the Lord. no es que no conozcamos al Señor, It's that we allow life sometimes and situations to distract what it is that He's showing us. no es todo eso, es que a veces permitimos que las circunstancias y las situaciones hablen más fuerte de lo que habla el Señor. And I believe that today, as He's aligning us back into the things of what He's wanting to do in the Spirit, Y creo que ahora alineándonos a todas las cosas que Él quiere hacer en el Espíritu, He's also wanting to align our minds Él quiere and que our emotions alineemos nuestra mente y nuestras emociones, back into alignment que se alineen in one mind and one accord en una mente y en un mismo cuerpo to what He's doing. a lo que Él está haciendo. Amen? Amén. Understand? ¿Entienden? I'm going to finish up with this little piece. Voy a finalizar con esto. How many of us ¿Cuántos de nosotros, if we had to get into a fight, si tenemos que pelear, we wouldn't have as much a problem getting into a fight? We wouldn't have as much problem getting into a fight no tendríamos problemas para entrar en una pelea if we knew that the win was guaranteed? si sabemos que la victoria está garantizada? Amen? So when we fight, we know that we don't fight against flesh and blood, Así que sabemos que nuestra pelea no es contra carne ni sangre, but against principalities. pero contra principados. But it's not to even be worried about that, Pero no tenemos que estar preocupados por eso, because we fight in a fight that we won, porque estamos peleando una pelea que ya está ganada, because He already overcame it, He already won. porque Él ya ganó la pelea. Amen? Amén. I said what I gotta say. Amen. Amen. Amén. So we have to act on this. Entonces tenemos que actuar en esto. We have to act on this, right? Tenemos que actuar en esto, ¿cierto? I know some of us came here and we need to find that place of rest. Yo sé que muchos de ustedes que estamos aquí necesitamos encontrar ese lugar de descanso. Cecia needs that place of rest. Cecia necesita ese lugar de descanso. Asu needs that place of rest. Asu necesita ese lugar Each de of us, descanso. Gerardo, each of you came here, Cada uno de nosotros, cada uno de los que vino aquí, and there's something about us that needs to yield to the sovereign goodness of God. hay cosas en nosotros que necesitan alinearse a la soberanía del Dios bueno. We talked about it earlier in the morning. Hablamos de eso temprano en la mañana. God is going to challenge us Dios nos va a retar to make the decision. a hacer una decisión. Is He good? Tomar esa decisión, ¿está bien? Is He trustworthy? ¿Es confiable? Is He able? Él puede. Let's stand up. Levanta sus pies. Levántense. Can we make a simple exchange right now? ¿Podemos hacer un intercambio simple ahora? I know some of you are dealing with major issues. Yo sé que algunos de ustedes están lidiando con problemas grandes, Reports that the doctors have given you. diagnósticos que los doctores ya han dado, Impossible situations. cosas imposibles. Is God big enough? Que Can cosas- you trust Him? Pero Dios es más grande que todo eso. ¿Confían en Él? Is Daddy on your side? Si papi está en su lado. Papi está a su lado. Yes, He is. Sí. But I know some of us are warring with that. Pero yo sé que algunos de ustedes todavía necesitan algo más. Bataleando con Están batallando. es una lucha. If that's you and you've been warring with that, I want you to just lift your hands. Si ese eres tú, si has estado batallando, quiero que levantes tu mano. And I know it's a confession, but I want you to lift your hand. Y yo sé que es una confesión, pero quiero que levanten su mano. Amen. Amen. This is what I want us to do.
Esto es lo que quiero que hagamos. If you have your hand raised and you've been battling with the sovereign goodness of God, Quiero que si tienes la mano levantada, confíes en la soberanía de Dios. I want you to just come forward as a declaration that you're ready to let go and just trust Him completely. Quiero que hagan una declaración. Quiero que digan que confían completamente en Él. Yairo, I want somebody up here on the worship. Si los de la alabanza pueden pasar. And this is what I sense in my spirit the Lord wants to do. Y esto es lo que siento en mi espíritu que el Señor quiere hacer. It's a position. Es una posición. And I know some of us have not had the opportunity to have an awesome father in the natural. Y sé que algunos de nosotros no hemos tenido la oportunidad de tener un padre maravilloso aquí en lo natural. So we don't know what it means to rest in daddy. Así que no sabemos qué significa esto de descansar en papá. But it's that point in time when a child is going through something Pero es ese punto en la vida cuando un hijo está pasando por algo and they crawl up into the lap of their father y ellos se suben ahí al regazo de su padre because they know he can make it all right. porque él puede hacer que todo esté bien. Because he's that big and he's that good. Porque él es así de grande, él es así de bueno. So just if you have your hand raised, I want you to come forward as we begin to worship and we begin to press into who Daddy really is. Así que si usted tiene su mano levantada, quiero que venga acá al frente y empecemos a adorar y empecemos a buscar ahí, quién realmente él As es you en nosotros. come forward with a confession. Y cuando usted venga pasando acá al frente, venga con esta confesión en su boca. Daddy, you are good. Papá, tú eres bueno, You are able. tú eres capaz, You are the best. eres el mejor, You are the biggest. eres el más grande. Come forward, come forward. Venga, puede Vente para acá, pasar. vente para acá.